Un saludo a todos los participantes y a su facilitador. En la clase anterior terminamos el estudio de las sustancias orgánicas, su clasificación y nomenclatura. Vamos hoy a continuar con el estudio de las sustancias orgánicas, pero esta vez analizando las aplicaciones que tienen todas ellas, o mejor dicho, algunas de estas sustancias. Veamos el título de la lección de hoy. Lección 9 de nuestra unidad 1. Aplicaciones de sustancias orgánicas. Comencemos estudiando las aplicaciones de los hidrocarburos. Las fuentes naturales de los hidrocarburos son el petróleo y el gas natural. En la imagen le mostramos una refinería de petróleo. Aunque la mayoría del petróleo y sus derivados se utilizan como combustible, a partir de esta mezcla se obtienen numerosos productos químicos. Mediante el cultivo de microorganismos en algunos productos derivados del petróleo, se obtienen concentrados de proteínas y vitaminas útiles para el consumo de animales y personas. Conocen ustedes, seguramente, que junto con el petróleo también se extrae gas natural, que siempre aparece en algunas bolsas subterráneas al lado de este mineral. Veamos las aplicaciones de este gas natural. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos de composición variable. Está formado por una mezcla de alcanos que presentan entre 1 a 8 átomos de carbono.
El propano y el butano se separan de la mezcla, es decir, del gas natural, y se envasan comprimidos en cilindros para ser utilizados como combustible doméstico. Este combustible doméstico es el conocido como gas licuado. Aproximadamente 80% del gas natural está formado por metano, compuesto que ya hemos estudiado en clases anteriores. A partir del metano se obtienen diversos productos químicos como amoníaco, metanol o alcohol de madera, acetileno y cloroformo. Pasemos a estudiar las aplicaciones de otro hidrocarburo que al final de nuestra clase, prácticamente, o sea, en los minutos finales, les presentaremos un material de video sobre esta sustancia. Me refiero a el eteno. El etano es la fuente para obtener el eteno, del cual estamos comentando. Este eteno o etileno se utiliza para fabricar polímeros sintéticos, tales como el polietileno. Y aquí les muestro un globo meteorológico construido con polietileno. Estos globos se emplean para estudiar la atmósfera. El benceno, hidrocarburo aromático del cual hicimos referencia en nuestras clases, tiene amplia utilización en la industria. A partir de esta sustancia se obtienen polímeros como el poliestireno o poliespuma, detergentes, insecticidas o fungicidas. Recuerden que los insecticidas se utilizan para eliminar insectos, plagas de las plantas, y los fungicidas para eliminar hongos. Pasemos ahora a estudiar las aplicaciones del alcohol más importante quizás de todos los que aparecen en este tipo de sustancias, el etanol. El etanol se utiliza en la obtención de éter dietílico, que es un anestésico, en la fabricación de esencias de frutas, ésteres, también estudiamos los ésteres en la clase anterior, para obtener ácido acético, que quizá ustedes conozcan que es un componente del vinagre, una disolución al 4%, aproximadamente, entre 4 y 7% de ácido acético constituye el vinagre. También se emplea el etanol como disolvente y como combustible.
En la clase anterior, entre las sustancias bioorgánicas, estudiamos las grasas o lípidos. Veamos las aplicaciones que tienen estas sustancias. Además de constituir los alimentos más energéticos, la combustión de 1 gramo de grasa en el organismo libera alrededor de 39,75 kJ. También se emplean en la fabricación de jabones. Aquí les mostramos un esquema de un tejido. Fíjense el tejido y fíjense además la mancha negra que aparece en ese tejido. Además están presentes ahí en el esquema las moléculas del jabón. Esas esferas o esas figuras ovales representan al jabón. Este jabón tiene 2 partes en su constitución. El jabón, déjenme decirle que es una sal de los ácidos de gran cantidad de carbono, 16, 17 y 18. Ahora, este jabón tiene una parte que se disuelve en el agua. Esta parte del jabón es la parte hidrófila, el extremo hidrófilo. Hidrófilo quiere decir afinidad por el agua, es la que se disuelve en el agua. Pero la grasa no se disuelve en el agua. Sin embargo, el jabón tiene otra parte más, que es el extremo hidrófobo. El extremo hidrófobo quiere decir que siente repulsión por el agua, que no se disuelve en el agua, pero sí disuelve a la grasa. Este es el tejido manchado antes de que se pueda limpiar. Veamos cómo queda el tejido después de haber actuado el jabón. Ahí tenemos ahora al tejido después que el jabón ha actuado. Vamos a ver la mancha, dónde está en el primer tejido. Ahí la tienen en el círculo. ¿Dónde estaba esa mancha? Ahí es donde estaba. ¿Y dónde se encuentra ahora? Es decir, atrapada por el jabón. Quiere decir que el jabón ha hecho la acción limpiadora y el tejido ha quedado limpio. Este jabón se obtiene, como habíamos dicho anteriormente, a partir de las grasas. Bien, después de haber visto las aplicaciones de las grasas y de los jabones que se obtienen a partir de ellas, veamos ahora las aplicaciones de otro tipo de sustancias bioorgánicas. Me refiero en este caso a los carbohidratos. Entre los carbohidratos tenemos a la glucosa. La glucosa es empleada en los sueros de dextrosa, es decir, esta sustancia glucosa recibe el nombre también comercial de dextrosa. Se emplea también en la alimentación de los recién nacidos y como fuente de energía en animales y plantas. Les recuerdo que la glucosa es una de las formas, quizá la forma más asimilable de azúcar por los organismos vivos, animales y plantas.
La sacarosa o azúcar común, azúcar de caña o azúcar de remolacha, es un azúcar asimilable por personas y animales. Se descompone durante el proceso metabólico en los azúcares más simples, glucosa y fructosa. Al descomponerse en glucosa y fructosa, esta glucosa es asimilada por nuestro organismo y es una fuente de energía. También recuerden que la glucosa es un producto de la fotosíntesis en las plantas. Otro carbohidrato que entra en la clasificación de polisacáridos, porque es un polímero que se obtiene a partir de la glucosa. Este almidón es un polímero natural que se descompone en moléculas de glucosa, es decir, al ser metabolizado por los organismos se descompone hasta llegar a moléculas de un carbohidrato simple como la glucosa, que también estudiamos en la clase anterior. Como este almidón se descompone en glucosa pues en el proceso metabólico, pues es asimilable por personas y animales. El almidón se encuentra en algunos alimentos como la papa y la yuca. La celulosa, aunque también es un polímero de la glucosa, la disposición que tienen los restos de glucosa en la estructura de la celulosa no permiten que sea asimilable por el organismo. Es un polímero natural que forma el tejido de sostén de las plantas. Fíjense la importancia que tiene. Las personas y la mayoría de los animales no pueden transformarla en glucosa. Les digo esto porque hay animales que sí la transforman. El papel de filtro, por ejemplo, que hemos utilizado también en nuestras clases, es celulosa casi pura. Y hemos hablado de las aplicaciones de la glucosa. Y también hemos dicho que es de gran importancia en los organismos vivos. Y voy a referirme específicamente a las personas. La glucosa es un alimento energético. Incluso cuando los niños son muy pequeños, se les suministran pequeñas cantidades de glucosa, que es más asimilable que la propia sacarosa. La sacarosa, ya un organismo más hecho, la transforma con más facilidad que un recién nacido que se está adaptando y está comenzando a desarrollar su propio organismo. De la glucosa también quiero decirles que aunque tiene todos estos aspectos positivos, es también perjudicial si se encuentra en demasiada concentración en la sangre. Cuando esto sucede, la persona entonces sufre una enfermedad llamada diabetes. Aquí yo les quiero hacer ahora un experimento. Yo tengo en 2 tubos de ensayos disolución de glucosa. Y esta glucosa que está en el tubo de ensayo es la misma que aparece de más en las personas que están enfermas de diabetes. Para reconocer la glucosa se emplean varios reactivos, pero el reactivo más común que se conoce es el reactivo de Benedict. Este reactivo de Benedict tiene un compuesto orgánico y además tiene iones cobre 2 que reaccionan con la glucosa si es que ella está presente. Por ejemplo, en este frasco está el reactivo de Benedict. Voy a tomar uno de los tubos de ensayo.
voy a colocar en uno de ellos una porción de reactivo de Benedict. Fíjense el color azul característico de los iones cobre 2. Y en el otro tubo de ensayos voy a hacer la misma operación. ¿Y por qué voy a hacer esto en los dos tubos de ensayo? Pues sencillamente para dejar uno de testigo, es decir, para comparar qué va a suceder cuando yo le dé calor al contenido del tubo de ensayo. Esto que yo estoy haciendo es el mismo experimento que quizás sin conocer mucho de química, pero sí recomendado por el médico, hacen los diabéticos para controlar el azúcar en la sangre. Si el reactivo permanece de ese color azul, tal como vemos aquí, entonces el diabético no tiene problemas, tiene la concentración adecuada de glucosa en sangre. Pero si va cambiando de color, dependiendo de los colores que va adquiriendo el reactivo, y con una tabla que viene también adjunta al medicamento, se va conociendo si la concentración de glucosa es más grande, más pequeña, si es permisible o si no lo es. Veamos qué sucede cuando calentamos esta disolución. Vamos a calentar y observen. Primero flameamos y debemos calentar hasta ebullición en un tiempo bastante corto, en un intervalo de tiempo pequeño. Una vez que ya flameamos y que el tubo de ensayo ha adquirido una temperatura más o menos uniforme, colocamos directo a la llama el reactivo. Les voy a colocar el otro al lado para que vayan observando si hay cambio o no. Mientras calentamos dirigimos la observación. De todas formas, esta reacción no se usa una gran llama, una llama pequeña, hay que tener paciencia. Les puedo señalar ya que observen un cambio en la superficie del líquido. No sé si lo pueden observar. El líquido está cambiando de color y ya no está azul. Voy a volver a poner el otro tubo de ensayo. Fíjense el color verde. Con ese color verde, un diabético no está tan mal, pero si aparece el color que está arriba, que es el color rojo, indica que hay más cantidad de glucosa presente. Y entonces fíjense ahora cómo se va oscureciendo más el reactivo a medida que se calienta e interacciona este propio reactivo, específicamente los iones cobre 2, con la glucosa. Noten además que el otro tubo de ensayo donde no se calentó mantiene su color azul. Ahora les puedo mostrar, una vez que apague el quemador, o el mechero, mejor dicho, los dos tubos para ver el resultado. Si un enfermo de diabetes obtiene este color, tiene una alta concentración de azúcar y debe acudir inmediatamente al médico. De acuerdo con los colores que van apareciendo y con la tabla que tiene también adjunta el frasco del medicamento, entonces puede ir controlando su diabetes. Esta prueba es una de las tantas que se utilizan para identificar a la glucosa. Y una vez terminado este experimento, les propongo continuar con las aplicaciones de las sustancias orgánicas. Veamos ahora las aplicaciones de los aminoácidos, también moléculas bioorgánicas.
Los aminoácidos son indispensables para la formación de proteínas en la mayoría de los organismos. Los denominados esenciales, como la valina y la leucina, no pueden ser sintetizados en los organismos vivos y por tanto deben formar parte de la dieta. Es decir, nuestro organismo presenta la posibilidad de sintetizar varios aminoácidos, pero aquellos que se llaman esenciales no es que sean esenciales por lo importante que son porque el organismo los puede sintetizar, sino se llaman esenciales aquellos que no pueden ser sintetizados por el organismo y entonces a través de diferentes alimentos debemos adquirirlos y de esta forma deben ser suministrados a las personas y animales. Pero no solo son importantes los aminoácidos para el desarrollo de los organismos. Algunos, como el ácido aminocaproico, se utiliza para fabricar el caprón, es una fibra sintética, que a su vez se emplea en la fabricación de neumáticos para aviones y automóviles, y también para fabricar redes de pescar, entre otras aplicaciones. Y después de haber estudiado las aplicaciones de algunas sustancias orgánicas, que espero se hayan dado cuenta que son solo unas pocas, porque hay otras muchas más que se emplean en diversos aspectos de la vida, quisiera también plantearles que independientemente de lo que ustedes adquieran, con los conocimientos que adquieran ustedes con estos estudios para la química como tal, además de ellos, son tan importantes estos conocimientos para la biología. En su clase de biología hablarán mucho sobre metabolismo, sobre células, sobre sustancias importantes para la vida y tendrán gran importancia las moléculas bioorgánicas que aquí hemos estudiado. Como quiera que el estudio ha sido bastante breve, sí los invito a ustedes y a su facilitador a buscar en algunos libros algunas aplicaciones de estos compuestos, sencillamente para que de esta forma puedan comprender mejor
el funcionamiento de los organismos y también la aplicación de estas sustancias en otras esferas de la vida y de la industria. Quiero, antes de despedirme, presentarles, como les había prometido, un material de video. Y en él vamos a ver algunos compuestos que hemos estudiado y sus aplicaciones, específicamente en la formación de polímeros, que es algo actual y que todavía, por supuesto, su estudio le queda mucho por hacer y les queda mucho también por aplicar. Veamos entonces el video que les propongo. La refinería puede producir los elementos que la sociedad más necesita. Así es como obtenemos más etileno, elemento de formación molecular fundamental en la química de los polímeros sintéticos. Esta es la estructura molecular del etileno. 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno. La capacidad del etileno para formar polímeros proviene del doble enlace que une los átomos de carbono. El etileno es un monómero. Estando solo no se polimeriza. Solo lo hace cuando agregamos un iniciador como este peróxido orgánico. El enlace entre los átomos de oxígeno se rompe para formar radicales libres, partículas reactivas con electrones impares. El radical libre se combina rápidamente con una molécula de etileno. El producto es de igual forma un radical libre que también reacciona con una molécula de etileno. Este se repite varias veces y la cadena crece. Esta secuencia recibe el nombre de reacción en cadena de radicales libres. Al final tenemos que detener el proceso o la cadena de polímeros será muy larga. La reacción finaliza cuando 2 cadenas se unen. Imagina un tren de carga cuyos furgones se van agregando uno por uno. Cada furgón baja rodando por la colina y se sujeta al furgón que tiene adelante. Después viene otro furgón y así sucesivamente. Muchos furgones forman un tren. Hoy el polietileno es el polímero sintético más conocido en el mundo. Se manufacturan 6.000 millones de kilos por año. Se trata de un envoltorio transparente y ajustable para alimentos, o un accesorio protector inviolable, un palo de bowling, un tanque de nafta, o una pista de patinaje. El polietileno tiene muchos usos diferentes y muchas propiedades diferentes. Nuestra demostración a cargo del Dr. Donald Showalter. Estudiemos algunos de los materiales que tenemos. Todas estas cosas son polietileno. Algunas de ellas rebotan. Otras se rompen. Algunas se rasgan con facilidad. Otras no. ¿Por qué estos objetos semejantes tienen propiedades tan distintas? Hay muchos tipos diferentes de polietileno. Voy a mostrarles 3 de ellos. Tomemos esto. Ustedes pueden decir que es el envoltorio para un sándwich. Yo lo llamo polietileno de baja densidad. Es muy flexible. ¿Y esta botella? La puedo aplastar. Incluso podría rajarla, pero me demandaría más esfuerzo. Está fabricada con polietileno de alta densidad. La botella puede ser resistente, pero la tapita puede serlo más aún. Está fabricada con polietileno reticulado. ¿Cómo puede una sustancia, un polímero, tener tantas propiedades diferentes y prestarse a tantos usos diferentes? La diversidad que encontramos en todos estos productos es un reflejo de la diversidad que encontramos en la estructura de las cadenas de polímeros. Veamos la dinámica del proceso. Si calentamos etileno en presencia de ciertos catalíticos, tendremos un polímero formado por cadenas rectas muy largas. Dado que las cadenas tienen pocas ramificaciones o ninguna, forman racimos. Imagina una soga. Muchos cabos juntos son más resistentes que uno solo. El polietileno, fabricado así, es fuerte. ¿Cuánto es este polietileno de alta densidad? Los fabricantes cuentan con una variedad de formas de descubrirlo.
El polímero puede ser formado por su resistencia a la tracción o por la resistencia al impacto. Aquí hay una prueba. Aplastamiento de la columna. Estas máquinas prueban la resistencia al plegado. Esta es una prueba de resistencia al resquebrajamiento por impacto ambiental. Las cadenas de polímeros son más compactas y más rectas, formando un polietileno más fuerte, brindándonos materiales tales como polietileno de muy alta y ultra alta densidad. Pero ¿qué pasa con este polietileno? Se trata de un material de baja densidad, con cadenas mucho más cortas, cada una de ellas muy ramificada. Por obra de las ramificaciones, las cadenas no forman una estructura compacta. En lugar de una soga en forma de tubo, tenemos ahora algo que semeja ramas de un árbol. El polietileno de baja densidad es más flexible que su primo, el de alta densidad, pero también es más débil. Es apropiado para transportar pececitos dorados o para envolver productos frescos en el supermercado. Vamos a ver qué pasa cuando comenzamos a efectuar cambios sencillos en una molécula de etileno. Aquí tenemos etileno que nos muestra la geometría molecular. Quitemos uno de los átomos de hidrógeno y sustituyamos un anillo bencénico. Generamos un nuevo monómero, el estireno, una molécula grande, voluminosa, comparada con el etileno. El polímero de estireno es poliestireno. El anillo bencénico se adhiere al azar sobre la izquierda y la derecha. ¿Qué propiedades podemos esperar que tenga este material en el mundo tangible? Piensen en este vaso. Poliestireno, translúcido y liviano. También lo es este. Y es polietileno. ¿Dónde está la diferencia? Las cadenas de polietileno son más flexibles, entonces podemos torcerla. La de poliestireno se rompe, es quebradiza, porque las cadenas de poliestireno son más rígidas. El poliestireno constituye un excelente aislante contra el calor o el frío. Hasta un 90% de este material es aire. Es voluminoso, pero es liviano y fácil de trabajar. Aquí tenemos otra vez al etileno. Esta vez vamos a reemplazar uno de los átomos de hidrógeno por un grupo cianúrico. Este es el monómero acrilonitrilo. El polímero es poliacrilonitrilo, una fibra resistente que se emplea en el tejido de ropa y alfombras. Este es el poliacrilonitrilo, mucho más duro para rasgar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el agregado de un grupo cianúrico forma este material tan duro? La diferencia es el resultado de la polaridad. El acrilonitrilo es más polar que la unidad de etileno, entonces las cadenas de polímero que contienen grupos cianúricos se atraen con más facilidad unas a otras que las cadenas que solo tienen átomos de hidrógeno. Por eso que caminamos sobre poliacrilonitrilo resistente, envolvemos sándwiches con polietileno flexible. El acetileno es un gas altamente combustible utilizado en cortadoras. El poliacetileno es un sólido que tiene interesantes propiedades. Cuando reemplazamos dos átomos de hidrógeno del etileno obtenemos acetileno, el que se polimeriza a poliacetileno. Cuando este se mezcla con ciertos compuestos metálicos se transforma en conductor de la electricidad. Vean los dobles enlaces alternantes. Este sistema de alternar enlaces dobles permite que los electrones se muevan con libertad por toda la estructura, tal como electrones se mueven libremente a través del metal en un trozo de cable. Este trozo de poliacetileno completa un circuito eléctrico. Cuando el polímero se dosifica con una solución yodada, el circuito se completa y el ventilador funciona. Los investigadores esperan que el poliacetileno se convierta en la pila del futuro. Quizás un día una batería de poliacetileno moldeada en la forma de un tablero proveerá energía para el auto eléctrico del mañana. Bueno, ¿les resultó interesante el material? Fíjense que además de saber algo y conocer algo sobre los polímeros,
hemos estudiado en el propio material o hemos repasado algunas sustancias que estudiamos también en el transcurso de nuestras lecciones anteriores, como ellas son el eteno, un alqueno, también llamado etileno, el etino, un alquino, también llamado acetileno. Y también vimos la aplicación que tiene cuando en el propio eteno se adiciona el anillo bencénico, es decir, el benceno, que fue el hidrocarburo aromático que pusimos de ejemplo al estudiar este tipo de sustancias. Espero que haya sido interesante este encuentro, que hayan disfrutado con el material y que, además de aumentar sus conocimientos, hayan aumentado también su cultura general. Sin más, me despido de ustedes. Hasta el próximo encuentro.